En ese momento yo fui secuestrado por la policía sandinista. Él quería que yo negociara mi libertad y me dijeron, si tú no aceptas, después de todas las torturas físicas que me dieron, entonces te vamos a traer un video donde vamos a cortar dedo por dedo, pieza por pieza del cuerpo de tu niña, y si no aceptas, vamos a ir con tu segundo hijo, vamos a ir con toda tu familia si la tenemos que terminar. Y así pues nos estamos organizando, siempre con el ánimo de mantener la resistencia. Hola, soy Laura Weffer. Esta es nuestra edición especial de Esta es la Cosa para el mes de abril. Tenemos el privilegio, el honor de que nos esté acompañando en este episodio el señor Medardo Mairena, quien es un líder campesino nicaragüense y que en los últimos 2 años ha estado viviendo aquí en el estado de Georgia. Muchas gracias. También saludar a la audiencia de Esta es la Cosa. Saludos para cada uno. Como tú dices, pues yo soy Medardo Mairena. Yo me organicé dentro de Nicaragua en el 2013 cuando el gobierno de Nicaragua hicieron una ley de expropiación para expropiar a los campesinos, a los productores, a los indígenas con el cuento chino de construir un canal interoceánico por Nicaragua. En Nicaragua en realidad vivimos una dictadura que es la dictadura sandinista. Existe una orden de captura para Daniel Ortega, para de Rosario, que es presidente y vicepresidente, que no los reconocemos porque no son presidentes electos, ¿verdad? No goza de la simpatía del pueblo, no fue elegido por el pueblo. La esposa es la vicepresidenta a través de fraudes electorales, ¿verdad? En algún momento también comprando conciencia de algunos políticos corruptos que también cayeron en sus trampas. Entonces fue así como él retorna en el poder en el 2007. La constitución política no permitía que un gobierno se pudiera reelegir y él fue secuestrando los poderes del Estado hasta que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado, decidió darle una figura legal para permitirle que él se pudiera reelegir. Entonces él abusa la Constitución, abusa la ley electoral para reelegirse a través del fraude electoral, porque también ya se había tomado el poder electoral. Entonces él contó los votos a su manera y fue así como terminó llegando al poder. Desde el 2007. En 2007. Entonces repitió ya en 4 ocasiones, es decir, si fuera consecutiva tuviera más de 40 años de mantener como esclavo al pueblo de Nicaragua. Nosotros nos apegamos a la misma constitución política y que nos daba la opción de pedir a través de una iniciativa ciudadana de ley, ¿verdad?, la anulación, ¿verdad?, de la ley 840, la ley de expropiación, porque a pesar de tantos problemas políticos, en ese momento se metió con los campesinos, se metió con nuestro estómago, se metió con nuestra familia. ¿De qué manera? Cuando nos amenaza expropiarnos. Entonces, cuando tú te expropian de tu propiedad, no sabes para dónde vas, primero pensás que tenés niño, que no sabes para dónde vas a ir, no sabes cómo vas a sobrevivir, ¿verdad? Entonces fue cuando decidimos hacer una iniciativa ciudadana de ley, a pesar de que la constitución política nos daba el derecho de que lo hiciéramos con 5,000 firmas, nosotros lo hicimos con más de 28,000 firmas, lo presentamos a la Asamblea Nacional, aún con la dificultad que la mayoría de los campesinos no tenían una cédula, porque también el mismo gobierno impedía la cédula, porque solo miraba como la cédula como un documento para ir a votar. Y como los campesinos, desde la década de los 80, nunca hemos sido sandinistas por la misma brutal represión de ellos, entonces trataban de no darnos la cédula, entonces, pero aún así, con todas las dificultades, rompimos la barrera, presentamos la iniciativa de ley. ¿Eso fue qué año? Eso fue en el 2016. Y posteriormente, cuando presentamos la iniciativa de ley, pues nunca fuimos escuchados. La Asamblea Nacional ya estaba totalmente coartada por la dictadura sandinista en Nicaragua. Entonces, la Asamblea solo dijo no al lugar, sin ninguna explicación. Entonces fue cuando nosotros decidimos manifestarnos en las calles con el ánimo de hacer entender al pueblo de Nicaragua de que las cosas políticas en el país iban mal y que una ley de expropiación donde le daba la potestad a un chino llamado Wang Jing, que nunca lo conocimos,
que ese empresario tenía la potestad de expropiarnos de nuestras tierras, construir el supuesto canal, pero también le daba inmunidad, que podía explotar los recursos económicos, recursos, digamos, hablando de la naturaleza, porque es un proyecto muy ambicioso que al final los estudios de factibilidad socioeconómico y ambiental arrojaban que era inviable la construcción del canal. Entonces entendimos que la intención era robarse nuestras tierras, explotar los recursos naturales y nosotros dijimos esto no lo podemos permitir. La intención no era construir el canal, sino explotar los recursos naturales. Y es la manera como la dictadura sandinista se enriqueció de manera ilícita, ¿verdad? Entonces, fue así cuando nosotros quisimos que el pueblo de alguna manera sintieran que era una amenaza. Primero, porque iba a explotar los recursos naturales, la amenaza de la construcción del canal interoceánico, canalizar el único reservorio de agua dulce que tenemos, que es el lago Cocibolca. Era una amenaza para los nicaragüenses, además de eso que eso traía contaminación al agua para empezar y también al aire. Entonces era una amenaza nacional y eso nos convirtió a nosotros convertirnos en un movimiento campesino a nivel nacional. ¿Cómo llega este proyecto a Nicaragua? Es una ambición de Ortega, creería yo, que más bien él utilizó a un chino llamado Wang Jing, que no es un proyecto decir que los dos estados se pusieron de acuerdo para construir o que China le estaba donando para construir un canal interoceánico por Nicaragua, sino que de repente se puso de acuerdo con este chino, hicieron una ley porque obviamente tienen la asamblea a su favor y hacen la ley de expropiación. Entonces, ¿quiénes iban a ir a expropiarlo? Era el mismo ejército nicaragüense, la misma policía nicaragüense, ¿verdad? La diferencia es que son sandinistas y obviamente obedecen a la dictadura sandinista. Entonces lo que pretendieron fue prácticamente robarse las tierras y explotar los recursos naturales en Nicaragua. O sea, era un proyecto que realmente era una tapadera para poder hacer las expropiaciones. Exactamente. ¿De cuánto territorio, de cuánta extensión estamos hablando? Bueno, éramos afectados más de 300.000 familias. En el 2018, cuando se dio el estallido social en Nicaragua, fue porque habían tantas demandas. Entre las demandas que existía, una era la del movimiento campesino, que era derogar una ley de expropiación y respetar los derechos humanos de cada uno de los campesinos. En Nicaragua, el 42% de los nicaragüenses somos de la zona rural. La última gota que derramó el balde fue cuando mandó a reformar la ley del Seguro Social. Los señores de la tercera edad vieron que era injusto, decidieron hacer una marcha pacífica y fue reprimida por la policía. Y fue ahí cuando salieron los jóvenes universitarios y no universitarios a proteger a los señores de la tercera edad. Entonces, cruelmente y cobardemente le dispararon y fue cuando asesinaron al primer joven, ¿verdad? Entonces fue cuando el pueblo se indignó y empezó a salir de manera autoconvocada a la calle. Y así fue como las calles se inundaron, el pueblo se inundó las calles, masivamente participando, exigiendo el respeto a los derechos humanos y el respeto a la vida de los jóvenes. A pesar del peligro de la represión y del miedo. Así es. Cuando ya él vio la cuestión difícil, que las calles estaban inundadas, fue cuando decidió pedirle el favor a la Conferencia Episcopal o a la Iglesia Católica en ese momento que le ayudara a convocar a la oposición, que le ayudara como mediadores, ¿verdad? En ese momento para un diálogo, para darle una salida a la crisis sociopolítica. Cuando se dé el diálogo nacional, en ese momento el movimiento campesino me delegan para que los represente en el diálogo nacional. Yo estuve ahí. Desafortunadamente la dictadura sandinista en realidad no era que quería una solución a la crisis sociopolítica, sino más bien era que cuando llamas al diálogo, entonces la gente baje, como decimos, el gas, regresen a su casa, vamos a dialogar, vamos a ponernos de acuerdo, pero en realidad él nunca tuvo la intención de lograr un acuerdo. Él solo quería que la gente se regresara a la calle, que bajara el gas, preparar el ejército, preparar la policía, los paramilitares para ir a la operación limpieza. Y fue el momento cuando, a pesar de que era uno de los interlocutores del diálogo, en ese momento yo fui secuestrado por la policía sandinista, fui torturado física y psicológicamente,
las torturas fueron a raíz de que él quería que yo negociara mi libertad. ¿De qué manera? Yo no podía negociar mi libertad si yo no había cometido delito. Entonces ellos me ofrecían propuestas corruptas, ¿verdad? Para que yo hiciera un video donde dijera que la conferencia episcopal o la iglesia católica, que hoy están perseguidas, habían organizado el supuesto golpe de Estado, algo que nunca existió. Metieron presos a algunos defensores de derechos humanos, metieron presos a periodistas, metieron presos a religiosos y también empezaron a confiscar universidades, empezaron a confiscar propiedad privada, colegios de religiosas, y fue así como la represión fue tan brutal. Me torturaron, una de las torturas psicológicas, en ese momento mi niña apenas tenía 3 añitos de vida, y me dijeron, si tú no aceptas, después de todas las torturas físicas que me dieron, entonces te vamos a traer un video donde vamos a cortar dedo por dedo, pieza por pieza del cuerpo de tu niña, y si no aceptas, vamos a ir con tu segundo hijo, vamos a ir con toda tu familia si la tenemos que exterminar. Entonces yo solo lo único que dije, la persona más cobarde que conozco del mundo eres tú. Y como persona de fe, cuando yo regresé a la celda, yo me quedé de rodillas, oré a Dios para que protegiera a mi familia, que me diera la fortaleza para resistir. Y fue así como yo pude sobrevivir de las torturas, tanto físicas como psicológicas. Entonces, cuando vieron que fue imposible, entonces dijeron, mira, estamos reformando la ley. La pena máxima en ese momento eran 30 años. Ahora va a ser 60 años y no va a haber manera que volvás a ver el sol. Así es que tenés la oportunidad de ser libre, tenés la oportunidad de tener dinero, tenés la oportunidad de tener cargo, el cargo que querrás, si querés una embajada en Roma, donde quieras, o un ministerio, lo que tú quieras, pero... Lo estaban intentando comprar. Exactamente. Entonces, pero pues gracias a Dios, agradezco a mis padres porque sí me enseñaron principios y valores al cual he puesto en práctica. El no aceptar, fui condenado a 216 años de cárcel. A los 11 meses salí por una ley de amnistía, que le llamamos autoamnistía, porque una amnistía es cuando hay dos fuerzas armadas que de repente se perdonan y se borrón y cuenta nueva. En este caso había solo una fuerza armada que era el Estado, ¿verdad? Versus el pueblo desarmado. Entonces, la autoamnistía es el perdón y olvido. Entonces, todos los que habíamos sido encarcelados nos perdonaban según ellos, pero los que no habían sido investigados también eran perdonados. Y los que no eran investigados, obviamente, eran los militares. Era el ejército, era la policía, eran los paramilitares. Entonces, fue así como la dictadura nos libera. Entonces, cuando yo salgo o salimos, éramos más de 700 presos políticos, pero también en las protestas asesinaron a más de 500 personas, a la cual la Comisión de Derechos Humanos, como el DIGEI, la Comisión Interamericana, documentaron 355. Luego de que los sacan de afuera, de Nicaragua, obviamente ya no pudieron seguir documentando la situación. Entonces, nos liberan en el 2019 y entonces empezó como la manera selectiva a asesinar. De repente secuestraban a productores, a personas opositores en el campo. Después 2 o 3 días aparecían muertos o enterrados o en un río. Sin explicación. Sin ninguna explicación. Y ya no permitieron que ningún organismo defensor de derechos humanos llegara para investigar, para documentar. Entonces la mayoría de los casos de los campesinos asesinados no están documentados. Resulta que en el 2021 viene el año electoral. Entonces en el año electoral, en ese momento, el pueblo deseoso por encontrarle una salida a la crisis, claro, empiezan a motivarme para que yo participe como uno de los precandidatos a la presidencia de la República, que no era lo mío era derechos humanos y sigue siendo derechos humanos. Más sin embargo, con todo el nivel de corrupción y el control que tenía la dictadura sandinista, entonces existía mucha desconfianza para confiar en los políticos tradicionales, y fue lo que empezaron a motivarme para que yo participara como uno de los precandidatos. Finalmente me terminaron convenciendo y decidí participar. Cuando yo acepto participar como uno de los precandidatos, inmediatamente me ponen 5 patrullas de la policía, una cantidad de paramilitares, de motorizados,
y me dejan Managua por cárcel. Entonces tuve como 10 meses Managua por cárcel, a pesar de que yo no era de Managua. Entonces me están dejando en un Managua lugar. por cárcel significaba que usted no podía salir de la ciudad. Exactamente, no podía salir de esa ciudad a cualquier otro departamento de Nicaragua. El 5 de junio del 2021, la policía llega a secuestrarme por segunda vez, donde yo me encontraba ahí mismo en Managua. Y a pesar de que estaba siempre rodeada la casa todo el tiempo, entraron por la fuerza de manera violenta una gran cantidad de policías y fue cuando me volvieron a secuestrar. Fui condenado nuevamente a 13 años más, ¿verdad? En esta ocasión no fui torturado físicamente, pero sí psicológica. Me tuvieron en una celda de castigo más de 14 meses, una celda donde es oscura, donde no hay ventilación, entonces la alimentación era muy mínima, contándoles que nosotros contábamos los granitos de frijoles del gallo pinto, que eran 7 granitos, cuando muchos eran 11 granos de frijoles. Entonces eso hizo la falta de alimento que yo bajara de peso. Perdí 81 libras de peso. A los casi 20 meses de estar nuevamente en la cárcel, fue Casi 2 años. Casi 2 años fue cuando nos sacaron a horas de la noche con engaño. Llegaron a decir, aquí hay una ropa, vístanse, ropa que le habían pedido a la familia afuera. Y nosotros dijimos, pero si ya es noche, ¿por qué tenemos que vestirlo? La calor no se soporta, vístanse. Entonces, cuando miramos que a todos nos estaban pasando ropa, entonces preguntamos qué estaba pasando. Nunca nos dieron una explicación. Luego nos sacaron y nos reconcentraron en una aula más grande, en 4 grupos. Nos montaron en unos buses, los buses llevaban cortina a ambos lados, tú no podías ver para afuera ni nadie nos podía ver para adentro. Solo había una partecita así donde el chofer podía ver hacia adelante y todos íbamos a la expectativa. Se nos cruzaron muchas cosas en la cabeza. Pensamos que tal vez nos iban a ir a matar y nos echar a alguno de los volcanes. Pensamos que tal vez nos estaban cambiando de cárcel, a una cárcel más difícil, porque el odio que siempre han manifestado es impresionante, es increíble. Claro, Entonces, eran más de 70 personas. éramos 222. 222 222. La cosa es que de repente vimos que luego salimos de la calle o salen de la calle en una parte oscura, nos imaginamos lo peor. Aquí se llegó el momento, encomendarnos a Dios. Ahí veníamos líderes campesinos, líderes estudiantil, venían también empresarios, venían sacerdotes, venían diáconos. ¿Qué hicieron en ese momento? Entonces, cuando en ese momento, obviamente tenemos una gran cantidad de policías que ellos no permiten ni siquiera podamos hablar entre nosotros. Entonces, pensamos que ese era el momento que nos iban a matar porque estábamos en una parte oscura, no sabíamos dónde. Cuando de repente llegó un capitán con una rema de papel y llegó por donde estaba el primero y lo hizo que firmara, miramos que él salió. Después llegó el otro, firmó y así fueron saliendo. Yo era uno que estaba al rincón, al final, donde había una cantidad de policías, pero estaba a la par mía, había un sacerdote. Por todo el tiempo que yo estuve en la parte oscura, obviamente yo tenía afectación en la vista. Entonces yo no pude leer el documento que era lo que había que firmar. Y cuando el sacerdote firmó, yo le pregunté, ¿qué dice el documento? Y él solo me dijo, dice si querés viajar a Estados Unidos. Pero yo era el último, entonces todo el mundo había firmado, todo el mundo había salido. Al final no sabía qué estaba pasando, firmé. Cuando yo salí a la puerta, ya vi que estábamos en el aeropuerto y había un avión parqueado ahí. Y en ese momento reconocí a algunas personas del consulado de Estados Unidos y me dijeron, bienvenido a Estados Unidos. En ese momento me di cuenta que venía para Estados Unidos. Y entonces sentí que el mundo se me vino encima porque ese es un momento, como decimos, un trago agrio-dulce. Dulce porque salís de la cárcel, de ese infierno, pero también agrio porque se te queda tu familia, todos esos campesinos que lucharon a la par mía, que siempre estuvimos juntos y que las amenazas que ellos tendrían también que les pase lo que nosotros hemos pasado. Me recuerdo que entré al avión y era el momento donde todos nos abrazábamos, unos llorábamos, otros no sabíamos si reír, pero era una cuestión bien complicada, no teníamos ninguna explicación.
Con lo que iban puestos, literalmente. Sí, exactamente. Así como me ves aquí, ojalá pues fuera una camisita así como... Incluso el obispo más querido de Nicaragua, el caso de Rolando Álvarez, todavía lo dejaron preso. Bueno, lo que nos dicen es que él no quiso abordar el avión. Él dijo, yo no me tengo que ir, este es mi país y aquí yo debo estar. Entonces, ese mismo día lo llevaron, lo condenaron a 26 años de cárcel. Después, el siguiente año lo liberaron junto a 12 sacerdotes más. Lo montaron en un avión y los mandaron a Roma, ¿verdad? Ahí están, pues gracias a Dios, recuperándose. El año pasado liberaron a 135 más, que también los mandaron a Guatemala, ¿verdad? Y ahora pues estamos disgregados en distintas partes del mundo. El 15% de los nicaragüenses estamos obligados o forzados al exilio. Cuando el vuelo de los 222 se levanta de Nicaragua para rumbo a Estados Unidos, la Asamblea Nacional se encontraba sesionando, haciendo una ley especial para quitarnos nuestra nacionalidad, para quitarnos nuestras propiedades, es decir, dejarnos absolutamente sin nada, ¿verdad? Entonces, ese es un delito también de lesa humanidad. Y asimismo han venido con todos los que han declarado apátrida, que hoy nos encontramos en el exilio, pero también a muchos que han intentado entrar a Nicaragua de nuevo y en ese momento le dicen, tú ya no puedes entrar a Nicaragua, no sos bienvenido. ¿Qué implicaciones tiene desde el punto de vista práctico, pero sobre todo desde el punto de vista emocional, que le digan a uno, este ya no es tu país? Yo siempre he dicho, y esto lo hemos demostrado en la dictadura, que el patriotismo lo traemos en la sangre. Nosotros, los 222 expresos políticos que nos trajeron el 9 de febrero del 2023, fuimos como el primer grupo declarado apátrida, ¿verdad? Que nos quitaron nuestra nacionalidad, nos quitaron nuestros bienes y hoy pues desde ese momento estamos acá en el exilio. Después fueron 94 más que eran activistas políticos, ¿verdad? Y ahora los 135 que acaban de liberar, que fue el 5 de septiembre del 2024, ¿verdad? También declarados apátridas. Igual a todos nos han quitado nuestros bienes, nos han quitado nuestra nacionalidad. Por ejemplo, mis hijos, si lo voy a buscar en el sistema de Nicaragua, no son mis hijos. Cuando tú tienes tus propiedades registradas en el registro y te borran, entonces ya no tenés nada. Y usted, no, o sea, usted por supuesto no tiene pasaporte, pero usted se busca en el sistema. Exacto. Y es como que no tiene documento de identidad, no, número de identidad, nada. Dentro de Nicaragua no tenemos nada. Debo decir que... ¿Un registro de nacimiento? No existe. Pero aún así, el día que nos liberan, y esto pues esta es una suposición mía, tuvo que haber una plática con Estados Unidos. Entonces el día que nos liberaron, el consulado de Estados Unidos tenía un pasaporte por cada uno de nosotros por 10 años. O sea, es ilógico, o sea, un pasaporte por 10 años, pero también te borraron del sistema. No puedes estar en el sistema, pero el pasaporte... Un pasaporte nicaragüense. Sí, así es. En realidad las tierras, gracias a Dios, siguen poseídas por los campesinos. Gracias a Dios y el esfuerzo que hicimos muchos, ¿verdad? De ponernos al frente y de luchar, ¿verdad? Por lo que queremos, por el futuro de las nuevas generaciones. Pero todos esos campesinos valientes que nos pusimos al frente y que a pesar de que no estamos de acuerdo con la violencia, nosotros siempre fuimos de manera cívica y pacífica a exigir el respeto a la propiedad privada, a los recursos naturales y a los derechos humanos. Cuéntenos cómo llegó a Georgia. Después de que me liberaron de la cárcel en 2019, vine acá a través de unas amistades. Fuimos a visitar un centro de detención donde habían personas que estuvieron en las protestas en el 2018 y estaban detenidos por cuestiones migratorias, ¿verdad? Todos ya conocemos cómo funciona. Entonces yo vine para darles ánimo, yo vine para decirles que no estaban solos, escucharlos, pero también poder ir a tocar la puerta a los mismos organismos defensores de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Visité varios centros de detención, visité 11 estados en ese momento y fue un momento que muchos de ellos lloraban de alegría porque estaba ahí, nunca los había visitado nadie, pero también
cuando ellos se dieron cuenta que me habían condenado a 216 años, que había sido torturado, ellos pensaron que yo nunca iba a salir de ahí. Y entonces decían, si tú pudiste soportar en Nicaragua, que es un infierno, estar aquí nosotros no es nada, nosotros vamos a salir de aquí, decían ellos. O sea, ellos se motivaron en ese momento y ese era lo que a mí me motivaba a visitarlo y también pues en busca de que había que crear conciencia. Primero porque eran perseguidos políticos y yo no veía que ellos regresaran a Nicaragua porque iban a ser sometidos a la tortura como lo fueron conmigo. Entonces, así fue como vine a Georgia por primera vez. Después vine en el 2021, ya estaban en libertad y pues, ya pudimos reírnos de una manera distinta, compartir con ellos. Y posteriormente, cuando a mí me liberan, ya en la segunda vez que me secuestran y que ya vengo a Washington, entonces me hice como... tenía muchos amigos y los amigos, venite para mi casa, estoy aquí en Boston, en Nueva York y en todos lados, en Miami. Y yo decidí irme para acá porque, bueno, ya uno de mis hermanos estaba aquí también y entonces pues, era lo único que podía tener aquí y además las amistades, pero todavía no es como una cuestión que me decida dónde me gusta Estados Unidos, porque el único lugar que me gusta es Nicaragua, ¿verdad? Claro. ¿Cómo ha sido su vida en el exilio? No ha sido fácil porque, primero, como estaba narrando cómo venimos aquí, como decimos nosotros los nicaragüenses, con una mano atrás y la otra adelante, sin absolutamente nada. Empezar de cero de nuevo a trabajar. Pues me ha tocado trabajar de todo. Mi primer trabajo fue de ayudante en una cocina, en un restaurante. ¿De comida nicaragüense? Sí. Después he estado en la construcción, demolición. La verdad que he estado casi en todos los tipos de trabajo y en realidad el trabajo dignifica a las personas. Es una cuestión que yo me siento bien porque en realidad es lo que yo quisiera que mis hijos también tuvieran la oportunidad de poder decidir qué es lo que quieren. Yo aquí lo he hecho porque obviamente no tengo otra cosa que hacer, sino que sobrevivir, pero también ha sido complicado. Además, no solamente que si el trabajo es costoso o no es costoso, sino es que más bien trato de dividir el tiempo para la lucha, el tiempo para las... no la ha dejado. Sí, exactamente, el tiempo para la sobrevivencia. Hemos estado siempre, constantemente en la lucha por la libertad de los presos políticos dentro de Nicaragua, con las campañas que hacemos visibilizando a los presos, visibilizando las torturas, exigiendo la libertad, pero también el tema de incidencia ante distintas instancias, con distintos diplomáticos, claro. Planteando la situación de Nicaragua para que nos mantengan en la agenda, pero sobre todo que nos ayuden de una vez por todas a presionar para que cambie la correlación de fuerza y nos permita de una vez por todas salir de esta dictadura criminal que es la que se ha desgraciado en el pueblo de Nicaragua. ¿Cuál es la situación de estas personas que han sido, a las cuales se les ha negado, secuestrado su identidad como nicaragüenses? ¿Y en qué situación se encuentran ante estas medidas antiinmigratorias del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos? Primeramente, agradecemos a Estados Unidos por darnos la oportunidad. Si no hubiera sido por ellos, no estuviera a lo mejor aquí en libertad, estuviera en el infierno de Nicaragua donde me tenía la dictadura, ¿verdad? Agradecemos enormemente. Agradecemos a los distintos países que han permitido refugiar a nuestros compatriotas, ya sea en Centroamérica, en Europa, donde quiera que se encuentren, porque es lo que ha evitado que muchos sean torturados, ¿verdad? Pero no ha sido fácil para poder, después de ser perseguido, y luego cuando te das cuenta que alguien que es perseguido tiene una deportación, a mí me parte el alma. Me parte el alma porque yo digo, ¿qué le espera? ¿Qué le espera a un nicaragüense que es perseguido político? Le espera la tortura en Nicaragua. Y la tortura no solamente son a la persona como tal.
Desde que tu familia se da cuenta que tenés una deportación, ya sabe que la cuestión está difícil. Por eso yo creo, y mi llamado a la comunidad internacional es hacer más conciencia y ver esta cuestión como una cuestión más humanitaria. Yo entiendo las leyes de los países. Los nicaragüenses no quisiéramos violentar leyes. En mi caso, yo no estuviera en este país si la situación de Nicaragua no estuviera como está. Yo no vine por mi voluntad. Me trajeron en contra de mi voluntad. Más sin embargo, siendo respetuoso de las leyes, pues existen tratados y convenios internacionales que permiten la protección, ¿verdad?, a personas perseguidas políticas, y es ahí donde yo creo que se debe de humanizar más la cuestión migratoria. Entendemos, ¿verdad?, que hay miles de personas que han entrado o hemos entrado a este país, algunos en contra, otros a favor pero también algunos por cuestiones de persecución, otros por cuestiones económicas. Pero las dos cosas yo las relaciono por las malas políticas de estos gobiernos. Por ejemplo, si alguien viene por cuestiones económicas, y voy a referirme al caso de los nicaragüenses, es por la misma situación política en el país, que no hay oportunidades. Si vienes porque sos perseguido político, es por la misma represión brutal que hay en Nicaragua. Entonces las dos cosas las puedes relacionar por el mal gobierno o desgobierno que tenemos en Nicaragua. La solución es que nos ayuden a salir de la dictadura y que nosotros nos vamos a ir por nuestra cuenta. O sea, si hoy se liberara Nicaragua, yo me voy mañana. Mi familia me necesita, mis amigos, yo necesito verlos. Yo me quiero sentir en libertad, porque a veces cuesta aceptar la realidad cuando estás en un país. Primeramente, te sentís humillado. Te sentís humillado de repente, es que sea por una cuestión de asilo. Vas por un proceso, te sientan al frente de un juez, al frente de un fiscal, y que viene, que te defienden, que te atacan. Entonces, esa cuestión, aunque son procesos que sí los entendemos, pero yo no tengo necesidad de irme a sentar a un juez para que me condene o no me condene, ¿verdad? Los campesinos hemos sido bastante humanitarios, ¿verdad? Y créeme que no es con el ánimo de victimizar, pero son los que más difícil la vemos en el exilio, por dos razones. Primero, no tenemos un segundo idioma, para empezar. Segundo, no conocemos los procedimientos, no conocemos las leyes, entonces es difícil. Imagínate que te llega una cita de migración en inglés y no la puedes leer. Y si la cita es para mañana y no la leíste en 8 días, ya te ganaste una deportación. Entonces es bien difícil para todos, ¿verdad? Pero sobre todo el que no tiene la facilidad de poder entender este proceso y los procedimientos para andar por la vía legal. O sea, todo el mundo queremos andar legal, ¿verdad? Pero de repente hay esa cuestión, ese inconveniente. Por desconocimiento. Por desconocimiento. Yo he tratado de organizar a los campesinos acá. Hemos hecho estructuras aquí en Atlanta, en Florida, en Washington, en Tennessee, en Indiana, en California, en Chicago. Y así pues nos estamos organizando siempre con el ánimo de mantener la resistencia, ¿verdad? Persistir en nuestra lucha, pero también poder solidarizarnos entre nosotros. Mira qué sencillo e interesante estar organizado. En cada uno de estos lugares tenemos nuestra manera de autoconvocarnos. Y de repente, mira, fíjate que se terminó el trabajo donde yo estaba, ¿hay alguien de ustedes que me pueda recomendar? Y entonces, sí, claro, aquí tu número de teléfono, en tal parte están agarrando gente. El siguiente día ya tenés un trabajo cuando hay organización, ¿verdad? ¿Cómo se informa usted de lo que está pasando en Georgia o en su comunidad? Por cuestiones de trabajo casi siempre lo vemos en las redes sociales. Sí, casi siempre lo vemos en las redes. Pero sí vemos medios de comunicación, ¿verdad?, para informarnos. Para nosotros el tema más importante es, obviamente, el tema de Nicaragua, porque ya nos queremos ir y es la solución al problema, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos más, por ejemplo, Facebook, Twitter, Telegram, YouTube también. Pues tratamos de seguir medios que nosotros conocemos, que sabemos de que tal vez entrevistan a personas que conocen la realidad y que van a decir lo que en realidad existe, pues porque de repente en las redes pues se dice de todo, ¿verdad?
pero tratamos de ver la veracidad, ¿verdad? Y es lo que valoramos siempre, si es una noticia creíble o no. Entonces, de repente hay cosas que vemos en las redes que al final cuando comprobamos de que no, entonces dejamos de seguir esa red porque no es la correcta. Nosotros creemos que es importante estar informado, ¿verdad? Porque eso nos permite hacer nuestro trabajo también como defensores de derechos humanos. Entonces, son los medios que más vemos, obviamente. ¿Redes sociales? Sí, Telemundo, CNN. Obviamente el tema del idioma para nosotros es complicado. Claro, claro. O sea, el tema que más siento que hay preocupación es el tema migratorio, ¿verdad? Entonces, creo que cuando hay abogados de migración que están en un espacio explicando cómo son los procesos, porque de repente creo que hay demasiado temor, ¿verdad? Y a veces tal vez el temor es tan grande y no es para menos, pues. O sea, tú sabes que si te deportan, puedes ser sometido a la cárcel, a la tortura. Nadie quiere estar preso ni estar torturado, ¿verdad? Entonces es una cuestión que más está preocupada a la gente en este momento. Pero también para nosotros es muy importante como las políticas de cara a la relación que puede haber con los distintos estados. Que yo siempre veo en el rostro de los nicaragüenses cuando nos encontramos es que ya me quiero ir, es que añoro mi familia, desear estar allá, me hace falta el gallo pinto, me hace falta los nacatamales, el viborón. Y entonces la lucha de los venezolanos también es nuestra lucha, la lucha de los cubanos que también quieren justicia y democracia es nuestra lucha. Yo creo que es importante que así como los dictadores, ¿verdad?, se unen para hacer daño, nosotros también, el pueblo, debemos de unirnos para que de alguna manera podamos luchar contra esta manada de delincuentes que han secuestrado nuestros países y que lo ven como una propiedad de ellos, cuando al final nos compete a todos. Y recientemente los informes que ha publicado el GREN, donde identifica a 54 individuos que han cometido delitos de lesa humanidad. Es decir, la investigación de los organismos defensores de derechos humanos y documentar esos casos continúa. Por ende, esta vez va a haber memoria histórica y que cuando esto termine, ellos van a enfrentar la justicia. La diferencia es que nosotros haremos justicia de verdad. No es que vas a ir ojo por ojo, diente por diente. Porque si hay alguien que quiere que esto termine, somos nosotros. Por eso nosotros decidimos responder a estas demandas no de manera violenta como ellos. Y por eso nos han humillado, por eso nos han torturado, por eso han asesinado a mucha gente. Y recientemente los informes que ha publicado el GREN, donde identifica a 54 individuos que han cometido delitos de lesa humanidad. Es decir, la investigación de los organismos defensores de derechos humanos y documentar esos casos continúa. Por ende, esta vez va a haber memoria histórica y que cuando esto termine, ellos van a enfrentar la justicia. La diferencia es que nosotros haremos justicia de verdad. No es que vas a ir ojo por ojo, diente por diente. Porque si hay alguien que quiere que esto termine, somos nosotros. Por eso nosotros decidimos responder a estas demandas no de manera violenta como ellos. Y por eso nos han humillado, por eso nos han torturado, por eso han asesinado a mucha gente, pero que si nosotros hubiésemos respondido con violencia, obviamente los asesinados no fueran 500, sino quién sabe cuántos miles, ¿verdad? Y eso gracias a que nosotros no respondimos porque no somos asesinos como ellos, no somos violentos como ellos, y lo único que queremos es que haya libertad en nuestro país, que haya democracia y que las nuevas generaciones tengan mejores oportunidades que las que nosotros hemos tenido. A todos aquellos que no han cometido delitos de lesa humanidad, es momento que se aparten porque la justicia los va a alcanzar. Y si ellos cometieron delitos, pues van a tener que enfrentar la justicia y sería una vergüenza para sus hijos, para sus nietos, para la nueva generación. Yo creo que es momento que ellos busquen la manera como dejar la dictadura. Si ellos dejan la dictadura, dejan de respaldar a la dictadura, eso significa que esto debería terminar. Debería terminar si se ponen al lado correcto de la historia los mismos militares que son los que mantienen
la dictadura, si se ponen del lado correcto de la historia, pues la historia va a cambiar. Hay varias iniciativas legales en ese sentido, ¿no? Sí, de hecho... Investigaciones. De hecho, por ejemplo, tenemos el caso de la oficina de la Cámara de Comercio acá en Estados Unidos abrió un caso para investigar sobre violaciones de derechos humanos y derechos laborales. Entonces existe ya esa investigación. Recientemente también el GREN, que ha estado haciendo un trabajo muy importante de investigar también sobre cómo se dieron las órdenes para ejecutar en contra del pueblo, quiénes fueron los disparadores, quiénes son los actores. Entonces, el hecho que hoy por hoy hayan 54 no significa que esos son todos. Sabemos que hay más, ¿verdad? Y que la investigación va a continuar y va a llegar a cada uno de los individuos que han cometido los delitos. Y ese va a ser el momento, cuando llegue la justicia, que todos ellos van a tener que enfrentarlo. Entonces, aquel que no lo ha hecho, evite hacerlo.